Hola hijos de puta, no se crean, ¿cómo están? Espero que bien, hoy les traigo este fanfic. El sol de la tarde se estaba poniendo sobre Konoha, pero sus rayos ya no calentaban. Naruto lo sabía porque llevaba horas sentado en el mismo lugar, en la misma piedra, con la misma mirada perdida hacia el horizonte, y no sentía nada. Ni frío, ni calor, ni hambre, ni sed. Solo un vacío enorme, como si alguien hubiera cavado un agujero en su pecho y lo hubiera llenado de plomo, de ese plomo que pesa tanto que te impide moverte, respirar, pensar. Era como si su cuerpo estuviera allí, sentado sobre la fría roca del mirador de la montaña Hokage, pero su alma anduviera perdida en algún lugar entre el dolor y la incredulidad, flotando en un limbo del que no sabía cómo salir. Desde allí arriba, podía ver toda la aldea extenderse a sus pies como un tapiz de techos rojos y calles estrechas que serpenteaban entre las casas como venas que transportaban la vida de la gente. Las luces comenzaban a encenderse en las ventanas, una a una, como pequeñas estrellas que caían del cielo y se anidaban en los hogares de las personas. Allá abajo, la gente cenaba, reía, discutía, vivía. Podía imaginar a los niños corriendo por las calles, a los padres llamándolos para la cena, a los ancianos sentados en sus porches viendo pasar el mundo. Y él estaba aquí arriba, solo, con el rostro de piedra del tercer Hokage mirándolo desde atrás, como un gigante dormido que ya no podía hablarle, que ya no podía sonreírle, que ya no podía ponerle una mano en el hombro y decirle que todo iba a estar bien. El viento de la tarde movía su cabello rubio, esos cabellos que siempre habían sido tan rebeldes y desafiantes, y hacía ondear los bordes de su chaqueta naranja. Esa chaqueta que siempre había sido su orgullo, su capa de héroe, su armadura contra un mundo que lo rechazaba. La había usado en cada misión, en cada entrenamiento, en cada momento en que necesitaba recordarse a sí mismo que era alguien importante. Pero ahora solo era tela. Tela que no podía protegerlo del dolor que le aplastaba el pecho desde que había visto a Hiruzen caer, desde que había escuchado a la gente gritar su nombre en el funeral, desde que había comprendido que el viejo no volvería a llamarlo Naruto-kun con esa sonrisa arrugada y cálida que siempre le daba fuerzas para seguir adelante. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, y sus dedos se movían sin rumbo, dibujando círculos invisibles en la tela de su pantalón. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Quizá horas. Quizá todo el día. Quizá 2 días. El tiempo se había vuelto difuso, como un líquido espeso que no avanzaba ni retrocedía, solo se estancaba alrededor de él, atrapándolo en ese momento eterno de dolor, como una mosca atrapada en un tarro de miel. Los recuerdos llegaban y se iban sin orden, como olas que rompían contra una orilla invisible, y cada uno de ellos le arrancaba un pedazo de lo que quedaba de su corazón. La primera vez que había sentido algo parecido fue cuando supo que estaba solo. Cuando entendió, con esa claridad dolorosa que solo tienen los niños abandonados, que no tenía padres, que no tenía familia, que nadie lo esperaba en casa con una cena caliente y una sonrisa. Fue cuando se dio cuenta de que las miradas de los aldeanos no eran de curiosidad, sino de desprecio, de miedo, de odio. Pero entonces, el dolor era diferente. Era un dolor frío, como una lluvia fina que calaba los huesos pero no te mataba, un dolor que se podía soportar con una sonrisa falsa y una promesa vacía de que algún día todo cambiaría. Este dolor era distinto. Este dolor era un incendio. Un incendio que quemaba por dentro y no dejaba salida, que consumía todo lo que tocaba y dejaba solo cenizas, una ceniza gris y amarga que se pegaba a la lengua y le impedía gritar. Recordaba la cara de Hiruzen en sus últimos momentos. La sangre que manchaba su túnica blanca, el brillo en sus ojos que no era de miedo, sino de paz. Como si supiera que estaba haciendo lo correcto. Como si hubiera aceptado su destino con una serenidad que Naruto no lograba comprender. ¿Cómo se podía aceptar la muerte? ¿Cómo se podía mirar a los ojos de la nada y sonreír? ¿Cómo se podía estar tan en paz sabiendo que ya no ibas a ver el sol, ni oír la risa de los niños, ni sentir el calor de la gente que querías? El viejo había sonreído, y esa sonrisa era lo que más le dolía a Naruto. No el dolor de la herida, no la sangre, no el cuerpo inerte. La sonrisa.
Esa maldita sonrisa que le decía que Hiruzen se iba contento, que Hiruzen había cumplido su misión, que Hiruzen no tenía ningún arrepentimiento. Viejo, susurró Naruto, y su voz sonó ronca, gastada por el llanto que había derramado en las últimas horas y por el silencio que había guardado durante días. ¿Por qué tenías que hacer eso? ¿Por qué no me dejaste ayudar? No hubo respuesta. Solo el viento, que seguía soplando sin importarle nada, frío y despiadado, como todo el mundo parecía ser. Naruto se pasó las manos por el rostro y sintió la aspereza de su piel. Estaba sucio. Llevaba 3 días sin bañarse, sin cambiarse de ropa, sin hacer nada que no fuera sentarse aquí y mirar hacia el vacío. Su barbilla tenía un rastro de barba incipiente que no se había molestado en afeitar, sus ojos estaban rojos e hinchados, y sus labios estaban agrietados por la falta de agua. Sabía que Iruka estaría preocupado. Sabía que Kakashi estaría buscándolo. Sabía que, en algún lugar de su mente, una voz pequeña le decía que debía levantarse y seguir adelante. Pero esa voz era muy débil. Y el vacío era demasiado grande. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. No podía llorar más. Había llorado tanto en el funeral que sentía que sus lágrimas se habían secado, que sus ojos estaban vacíos como pozos sin agua, que no le quedaba ni una gota más de dolor para derramar. Solo le quedaba esa opresión en el pecho, esa sensación de que algo se había roto dentro de él y no iba a repararse nunca. Como un jarrón que se hace pedazos contra el suelo. Puedes pegar los fragmentos, pero siempre quedan las grietas. Y las grietas de Naruto eran tan profundas que parecían llegar hasta el centro de su ser. Recordó cuando el tercero lo llamaba a su oficina. El viejo siempre encontraba una excusa para darle un caramelo, para preguntarle cómo iba su entrenamiento, para decirle que creía en él. No importaba lo ocupado que estuviera, no importaban los pergaminos que se acumulaban sobre su escritorio ni las reuniones con los consejeros ni las misiones urgentes. Siempre tenía un momento para Naruto. Siempre tenía una palabra amable, un gesto cálido, un motivo para hacerlo sentir que no estaba solo. Naruto sabía, incluso entonces, que no era solo amabilidad. Era amor. Un amor que no necesitaba palabras ni explicaciones, que simplemente estaba ahí, como el sol que calienta sin pedir nada a cambio. Y ahora ese sol se había apagado. Y Naruto se estaba congelando en la oscuridad. El próximo Hokage debe ser alguien que entienda el dolor del pueblo, repitió Naruto en voz alta, citando las palabras que el tercero le había dicho en una de esas tardes en la oficina, cuando el sol se colaba por la ventana y el viejo sonreía con sus ojos cansados pero brillantes. Pero ¿cómo voy a entender el dolor de todos si ni siquiera puedo soportar el mío? Apretó los puños sobre sus rodillas, y sus uñas se clavaron en la palma de sus manos con tanta fuerza que sintió un dolor agudo, como una aguja que perforaba la piel. Pero no lo soltó. El dolor físico, al menos, era real. El dolor físico, al menos, tenía un origen claro y definido, no como el otro dolor, el que no sabía de dónde venía ni hacia dónde iba. Las pequeñas medias lunas de sangre que comenzaron a brotar en sus palmas eran un recordatorio de que todavía estaba vivo, de que todavía podía sentir algo, aunque solo fuera dolor. El viejo creía en mí, murmuró, como si necesitara recordárselo a sí mismo, como si esas palabras fueran un salvavidas al que aferrarse en medio del naufragio. Creía que podía ser Hokage. Creía que podía ser alguien importante. Y yo siempre le decía que sí, que lo iba a lograr, que iba a hacer que todos me reconocieran, que iba a ser el mejor Hokage que la aldea hubiera visto jamás. Y entonces, el recuerdo de la promesa se le clavó en el pecho como un puñal. Todas las veces que había ido a la oficina del tercero, todas las veces que había saltado por la ventana sin permiso, todas las veces que había gritado voy a ser Hokage. Con esa confianza absurda que solo los niños tienen. Y el viejo siempre reía, siempre le decía eso espero, Naruto-kun, siempre le daba un caramelo y le revolvía el cabello. Y Naruto se iba feliz, con su chaqueta naranja ondeando al viento y el corazón lleno de sueños. No sabía entonces que esos momentos eran preciosos, que esos momentos no volverían nunca. No sabía que cada sonrisa del viejo era un regalo que debía atesorar.
Y ahora que el viejo se había ido, todos esos recuerdos se habían convertido en cuchillos que le cortaban por dentro cada vez que los evocaba. Pero no te salvé, susurró, y su voz se quebró como un vidrio golpeado. Estuve allí, te vi caer, y no pude hacer nada. Fui demasiado débil. Demasiado lento. Demasiado tonto para entender lo que estaba pasando. Cerró los ojos, y la imagen del tercero cayendo al suelo se reprodujo en su mente como un ciclo interminable, como una película que no podía detener, que se repetía una y otra vez sin piedad. La sangre que manchaba el suelo de Konoha, el grito de los aldeanos que se arremolinaban alrededor, el cuerpo inmóvil que ya no se movía, los brazos de los ninjas que lo cargaban con respeto, como si fuera un objeto sagrado, como si ya no fuera la persona que había sido. La multitud que lloraba, que se arrodillaba, que gritaba su nombre. Y Naruto, allí, en medio de todo eso, sintiéndose más solo que nunca, sintiéndose más impotente que nunca, sintiéndose como el niño más inútil del mundo. Naruto-kun había dicho Hiruzen en su último aliento, aunque Naruto no lo había escuchado en ese momento. La gente se lo había contado después, cuando ya era demasiado tarde. Cuida de la aldea. Y Naruto no pudo. No pudo cuidar de la aldea. No pudo cuidar del viejo. Y ahora el viejo estaba muerto, y la aldea estaba a oscuras, y Naruto estaba aquí arriba, sentado sobre una piedra fría, sin saber qué hacer con su vida. Porque su vida, hasta entonces, había girado alrededor de una promesa: ser Hokage. Y el viejo era el único que lo había tomado en serio. El único que le había dicho puedes hacerlo y lo había creído de verdad. Y el resentimiento hacia Kakashi. El viento seguía soplando, pero Naruto apenas lo notaba. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, en otro momento en que las cosas eran más simples. Cuando Kakashi todavía era su sensei, cuando todavía entrenaban juntos, cuando todavía había esperanza. Porque eso era lo que más le dolía, lo que más le quemaba por dentro. La sensación de que Kakashi no había hecho lo suficiente. La sensación de que si Kakashi lo hubiera entrenado mejor, si Kakashi no hubiera estado tan ocupado con sus misiones y sus libros y sus aires de superioridad, Naruto podría haber sido más fuerte. Podría haber salvado al viejo. Kakashi-sensei dijo en voz baja, y su nombre sonó como una maldición en sus labios. ¿Dónde estabas cuando el viejo cayó? ¿Dónde estabas cuando yo necesitaba ser más fuerte? No era la primera vez que se hacía esa pregunta. La había estado haciendo desde el día del funeral, desde que había visto el cuerpo de Hiruzen envuelto en vendas blancas, desde que había escuchado a la gente susurrar sobre el pobre tercero y la gran pérdida. Kakashi había estado allí, sí, pero no había hecho nada. No había llegado a tiempo, no había podido detener a Orochimaru, no había podido salvar a Hiruzen. Y Naruto, en su dolor, en su desesperación, no podía evitar sentir que Kakashi tenía parte de la culpa. Recordó todos los entrenamientos que habían hecho juntos. El árbol, el agua, el control de chakra. Kakashi le había enseñado lo básico, sí, pero nunca lo había llevado más allá. Nunca lo había entrenado en serio, como entrenan los grandes senseis a sus alumnos. Kakashi siempre llegaba tarde, siempre ponía excusas, siempre estaba más interesado en su maldito libro que en su equipo. Y Naruto lo había tolerado porque, después de todo, era su sensei, y le había enseñado algunas cosas, y a veces le daba consejos útiles, y parecía que realmente le importaba. Pero ahora, con la perspectiva que da el dolor, Naruto veía las cosas de otra manera. Siempre decías que era importante el trabajo en equipo, murmuró Naruto, apretando los puños con más fuerza. Que el entrenamiento individual no era suficiente. Pero cuando realmente necesitaba ser fuerte, cuando realmente necesitaba proteger a alguien, no estabas allí para entrenarme de verdad. Se levantó de repente, como si una corriente eléctrica lo hubiera sacudido, y comenzó a caminar de un lado a otro sobre la estrecha plataforma del mirador. Sus pasos eran rápidos, nerviosos, como los de un animal enjaulado. El viento movía su cabello y su chaqueta, pero él no lo notaba. Solo sentía la ira, la frustración, el rencor que bullían dentro de él como un volcán a punto de hacer erupción. ¿Por qué no me enseñaste más jutsus?
Preguntó al viento, como si Kakashi pudiera escucharlo. ¿Por qué nunca me llevaste al límite? ¿Por qué siempre te conformaste con que hiciera lo mínimo? El recuerdo de la academia, de las burlas de los otros niños, de los maestros que lo ignoraban, volvió a su mente como un fantasma. Había luchado tanto, se había esforzado tanto para demostrar que era alguien, que merecía ser reconocido. Y Kakashi, su sensei, su mentor, a veces parecía no darse cuenta. Parecía ver a Sasuke, siempre a Sasuke, el genio Uchiha, el que tenía talento natural, el que merecía toda la atención. Naruto había sentido celos, sí, pero también había entendido que Kakashi tenía sus razones. Sasuke era un prodigio, Sasuke necesitaba ser guiado, Sasuke era el último de su clan. Pero ahora, con el viejo muerto, esas razones le parecían vacías, insuficientes. ¿Acaso él no importaba? ¿Acaso su dolor, su soledad, su necesidad de ser fuerte no contaban? Podría haberlo salvado, susurró, y su voz temblaba de rabia contenida. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera tenido un jutsu más poderoso, si hubiera entrenado más, podría haberlo salvado. Se detuvo en el borde del mirador y miró hacia abajo, hacia el abismo que se abría entre la roca y el bosque. El viento soplaba con más fuerza ahora, y su cabello se alborotaba sobre sus ojos. Por un instante, una idea oscura pasó por su mente. Una idea que lo asustó tanto que dio un paso atrás, como si el abismo mismo lo hubiera llamado. Se llevó las manos a la cabeza y se sentó de nuevo, esta vez con la espalda apoyada contra la fría piedra del rostro de Hiruzen. No, dijo en voz alta, negando con la cabeza. No puedo pensar así. El viejo no habría querido eso. Se quedó en silencio, escuchando el sonido del viento, el canto de los pájaros, el rumor lejano de la aldea. Pero en su mente, las voces de su resentimiento seguían hablando, susurrando, acusando. Kakashi. Siempre Kakashi. El sensei que nunca llegaba a tiempo, que nunca se tomaba el entrenamiento en serio, que nunca lo había empujado lo suficiente. Y Naruto sabía que no era justo culparlo del todo. Sabía que Kakashi también había perdido gente, que Kakashi también llevaba su propio peso, que Kakashi también tenía sus demonios. Pero el dolor no es racional, el dolor no escucha razones, el dolor solo quiere una víctima, un culpable al que señalar. Y en ese momento, Naruto había elegido a Kakashi. No supo cuánto tiempo pasó así, sentado con la espalda contra la piedra, escuchando el eco de sus propios pensamientos. Pero en algún momento, cuando el sol ya se había puesto por completo y las estrellas comenzaban a titilar en el cielo, escuchó pasos detrás de él. Pasos lentos, pesados, que subían por el sendero de la montaña con una familiaridad que solo podía significar una cosa. Naruto no se volvió. No podía. Sabía que si veía la cara de Iruka, si veía la preocupación en sus ojos, se derrumbaría por completo. Sabía que te encontraría aquí, dijo Iruka, con la voz suave pero firme, como siempre, como cuando lo consolaba después de una pelea en la academia, como cuando le decía que no importaba lo que los demás pensaran. Siempre vienes aquí cuando estás triste. No estoy triste, mintió Naruto, y su voz sonó tan hueca, tan vacía, que ni siquiera él se lo creyó. Las palabras salían de su boca como piedras, sin vida, sin emoción. Solo estoy pensando. Iruka se sentó a su lado, sin esperar invitación. El peso de su cuerpo contra la piedra fue un ancla más, una presencia sólida que le recordaba a Naruto que todavía había alguien en el mundo que se preocupaba por él. El olor a té y a papel que siempre llevaba Iruka era familiar, reconfortante, como un pedazo de hogar en medio de la tormenta. Naruto sintió que algo se aflojaba en su pecho, pero no era suficiente. No era suficiente para detener el dolor. No tienes que fingir conmigo, Naruto, dijo Iruka, sin mirarlo. Sé lo que estás sintiendo. Todos lo sentimos. ¿Cómo vas a saber lo que siento? Respondió Naruto, y su voz tenía un dejo de amargura que no había tenido antes, un filo cortante que ni siquiera él sabía que llevaba dentro. Tú no perdiste al viejo. Tú no estabas allí cuando él... Se detuvo. No podía terminar la frase.
Las palabras se le atascaron en la garganta como espinas, y sintió que los ojos se le humedecían de nuevo, a pesar de que pensaba que ya no le quedaban lágrimas. Iruka guardó silencio durante un largo momento. El viento movía las hojas de los árboles cercanos, y el sonido del bosque llenaba el espacio entre ellos, como un susurro cómplice que les recordaba que el mundo seguía girando, aunque a ellos se les hubiera detenido el tiempo. Cuando habló, su voz era tan suave que casi se perdía en el rumor del viento, pero cada palabra llegó a Naruto como una caricia. Yo perdí a mis padres, Naruto. Los perdí cuando era incluso más joven que tú. Y durante mucho tiempo, sentí que el mundo se había vuelto gris, que nada volvería a tener sentido. Que cada día era un esfuerzo inútil, que cada sonrisa era una mentira, que cada amanecer era una burla. Naruto se volvió lentamente hacia él, y sus ojos se encontraron. Los de Iruka estaban húmedos, pero no lloraban. Había en ellos una tristeza antigua, una tristeza que había aprendido a convivir con el tiempo, como una cicatriz que duele cuando cambia el clima. Había algo en esa mirada que Naruto reconoció, que sintió suyo. Era la mirada de alguien que ha tocado fondo y ha encontrado la forma de salir a flote. Pero encontré una razón para seguir adelante, continuó Iruka, con una sonrisa temblorosa. Encontré personas por las que valía la pena vivir. Encontré un propósito que me daba fuerzas para levantarme cada mañana. Y encontré a un niño rubio y ruidoso que, sin saberlo, me dio la fuerza para no rendirme. Naruto sintió que algo se quebraba dentro de él, una barrera que había estado manteniendo para no desmoronarse por completo. Sus labios temblaron, y una lágrima solitaria, una de esas que pensaba que no le quedaban, recorrió su mejilla, caliente y salada, como un pequeño río que se abría paso entre las grietas de su corazón. Iruka-sensei, susurró, y su voz era apenas un hilo, un susurro que apenas se oía por encima del viento. Iruka extendió el brazo y lo rodeó con un abrazo firme, como había hecho tantas veces cuando Naruto era más pequeño y necesitaba consuelo. El olor a té y a papel de su sensei era familiar, reconfortante, y por un momento, Naruto sintió que el vacío se reducía un poco. Que el plomo en su pecho se volvía un poco más ligero. Que el incendio se convertía en una brasa, todavía caliente, pero menos destructiva. Está bien llorar, Naruto, dijo Iruka, con la voz ronca, con la voz quebrada por la emoción contenida. Está bien sentir dolor. Está bien sentirse perdido. Pero no te quedes atrapado en él. El tercero no habría querido eso para ti. Pero no pude salvarlo, sollozó Naruto, aferrándose a la chaqueta de Iruka como un niño pequeño, como el niño que siempre había sido, como el niño que nunca había tenido un padre que lo abrazara cuando lloraba. Estuve allí, vi cómo caía, vi cómo la sangre manchaba su túnica, vi cómo sus ojos se cerraban, y no pude hacer nada. Fui demasiado débil, Iruka-sensei. Demasiado inútil. No pudiste salvarlo porque era su momento, dijo Iruka, con una firmeza que sorprendió a Naruto, una firmeza que no admitía discusión. El tercero vivió su vida como quiso, y murió protegiendo lo que amaba. Eso es lo que hace un gran ninja. No vivir para siempre, sino vivir con propósito. Y él cumplió su propósito, Naruto. Él protegió la aldea. Él protegió a los suyos. Él protegió tu futuro. Naruto levantó la cabeza, y sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había en ellos un destello nuevo. Un destello que no estaba allí antes. Una pequeña chispa en medio de la oscuridad. Entonces, ¿tengo que vivir con propósito?, preguntó, con la voz temblorosa, como si estuviera aprendiendo a hablar de nuevo. ¿Tengo que hacer que su muerte sirva para algo? Así es, dijo Iruka, sonriendo con ternura, con esa sonrisa que siempre le había dado esperanza a Naruto, que siempre le había recordado que no estaba solo. Y el propósito que el tercero vio en ti es el mismo que yo veo. Vas a ser un gran ninja, Naruto. Vas a ser el Hokage que él soñó. Pero para eso, tienes que levantarte. Tienes que seguir adelante. Tienes que dejar que el dolor te enseñe, no que te destruya. Naruto se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo.
El aire de la montaña era fresco y limpio, y por primera vez en días, sintió que podía llenar sus pulmones sin que le doliera. No era un alivio completo, no era una cura para su dolor, pero era un respiro. Un pequeño espacio de luz en medio de la tormenta. Iruka-sensei dijo, con una voz que comenzaba a recuperar su firmeza, aunque todavía temblaba un poco. ¿Crees que puedo ser tan fuerte como el viejo? ¿Crees que puedo estar a la altura de lo que él esperaba de mí? Iruka rió suavemente, una risa cálida y paternal, y revolvió el cabello de Naruto con la mano, como había hecho tantas veces. No tienes que ser tan fuerte como él, Naruto. Tienes que ser más fuerte. Y lo serás. Porque tienes algo que él admiraba más que cualquier técnica, más que cualquier jutsu, más que cualquier poder. Un corazón que nunca se rinde. Un corazón que, incluso roto, sigue latiendo. Incluso herido, sigue luchando. Incluso solo, sigue amando. Naruto sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, como una llama que acababa de encenderse en medio de la tormenta, como una vela que parparea amenazando con apagarse pero que se niega a morir. Pero era una sonrisa genuina. La primera desde que había visto morir a Hiruzen. Entonces voy a esforzarme, dijo, apretando los puños con determinación. Voy a entrenar, voy a aprender, voy a volverme tan fuerte que nadie tenga que morir por mí nunca más. Voy a proteger a esta aldea, Iruka-sensei. Voy a hacer que el viejo esté orgulloso de mí. Eso lo prometo por su memoria. Lo prometo con mi vida. Iruka asintió, con los ojos brillantes de orgullo, y por un momento, pareció que el peso de los años se aligeraba sobre sus hombros. Esa es la actitud, Naruto. Ahora, baja de esta montaña y ve a comer algo. Has estado aquí demasiado tiempo. Necesitas fuerzas para lo que viene. Naruto se puso de pie, y antes de irse, se giró hacia el rostro de piedra del tercer Hokage. Alzó la mano derecha y la colocó sobre su pecho, justo donde sentía latir su corazón. Sintió el ritmo de su sangre, el calor de su cuerpo, la certeza de que seguía vivo. Y en ese momento, hizo una promesa. Una promesa que no era para los demás, ni para la aldea, ni para el mundo. Era para él. Era para el viejo. Descansa, viejo, susurró, y su voz era firme, clara, como el tañido de una campana en la noche. Yo me encargo del resto. Te prometo que voy a ser el mejor Hokage que este pueblo haya visto. Te prometo que voy a honrar tu legado. Te prometo que nunca, nunca más, voy a dejar que alguien muera por mi culpa. Luego, sin mirar atrás, comenzó a bajar por el sendero, con Iruka caminando a su lado. El sol se había puesto por completo, y las estrellas brillaban en el cielo como pequeños faros que guiaban su camino. Pero Naruto ya no sentía frío. Por primera vez en días, sentía que el fuego dentro de él, ese fuego que siempre lo había impulsado, ese fuego que el viejo había avivado con sus palabras y sus gestos, comenzaba a arder de nuevo. Era una llama pequeña, frágil, pero era suya. Y él la iba a cuidar. Iruka lo acompañó hasta la entrada del pueblo, y antes de despedirse, puso una mano en su hombro. Naruto, una cosa más, dijo, con suavidad. Kakashi también está preocupado por ti. No le guardes rencor. Todos tenemos nuestras limitaciones, incluso los senseis. Naruto apretó los dientes, y por un momento, el resentimiento volvió a asomar su cabeza, como una serpiente que no quería ser domada. Kakashi-sensei debería haberme entrenado mejor, murmuró, con un dejo de amargura. Si lo hubiera hecho, tal vez el viejo todavía estaría aquí. Iruka suspiró y negó con la cabeza. Kakashi tiene sus propias heridas, Naruto. Heridas que no puedes ver. Pero te ha enseñado más de lo que crees. Y ahora, con el tiempo que viene, tendrás que aprender a perdonar. No por él, sino por ti. Naruto guardó silencio, procesando esas palabras. Sabía que Iruka tenía razón. Sabía que el rencor no llevaba a ninguna parte. Pero el dolor era demasiado fresco, y las heridas demasiado profundas. Lo intentaré, Iruka-sensei dijo finalmente. Pero necesito tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo, respondió Iruka, con una sonrisa. Ahora, ve.
Descansa. Mañana será un nuevo día. Naruto asintió y se alejó hacia su apartamento, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte. En su mente, una nueva determinación estaba naciendo. Una determinación que no tenía nada que ver con el reconocimiento ni con la aprobación de los demás. Una determinación que solo tenía que ver con él y con la promesa que le había hecho al viejo. Voy a ser más fuerte, susurró para sí mismo, mientras la luna iluminaba su camino. Voy a ser tan fuerte que nadie pueda arrebatarme lo que amo. Eso te lo prometo, viejo. Eso te lo prometo con todo mi ser.